el podcast donde hablaremos sobre la historia de distintas perspectivas. En el episodio de hoy, Entre Piedras y Estrellas, analizaremos el mundo de los incas. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de incas, capaz a muchos de nosotros se nos viene a la mente Machu Picchu, Sacsayhuamán o el Coricancha. Detrás de estas fabulosas construcciones existió una civilización ya muy organizada. Se puede decir que eran arquitectos, ingenieros, y para ellos, para los incas, todo era uno solo, tanto las personas, la naturaleza y hasta la religión. Para poder comenzar con este viaje al pasado, voy a presentar, voy a dar la bienvenida a Matías Enrique, licenciado y especialista en la carrera de arquitectura en la Universidad de Lima. Hemos investigado un poquito más aquí de nuestro invitado y él ha recibido un reconocimiento internacional, el cual es el Premio Andino de Innovación Arquitectónica por sus estudios durante el año 2015. Wow. Así que tenemos a una especialista aún. También tenemos a nuestra doctora Camila Vela, que es arqueóloga especialista en culturas prehispánicas. Ha colaborado en distintos proyectos y ha ganado aquí en el Perú un Premio Nacional de Investigación Arqueóloga del Patrimonio Natural durante el año 2012. Y por último, tenemos a nuestra doctora Daniela Recuay, que es una antropóloga especializada en la cultura de cosmovisión, gracias a sus impresionantes investigaciones y creencias incas. Todo esto lo vemos reflejado en su primer libro, Entre el Sol y la Tierra, la cosmovisión del mundo inca, en el año 2010, que, por cierto, este ha sido un libro muy famoso, así que tiene que leer. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, y para poder dar inicio a este viaje al pasado, quisiera hacerle una pregunta y que me la responda según su especialidad. Iniciamos contigo, Matías. ¿Qué hace que la cultura inca siga siendo tan importante hasta la actualidad? Bien, como decimos todos, creo yo que la cultura inca es una cultura que todos tenemos en mente, y cuando uno piensa en los incas, lo primero que se le viene a la cabeza es que Machu Picchu, ¿no? Bien, lo que más resalta de esta cultura, tengo mucho tiempo estudiándola, considero que es una de las más importantes, claro está, porque es la más desarrollada de todas. Sin embargo, lo que más caracterizó la cultura inca fue la metodología de la arquitectura y los elementos que usaba, como por ejemplo, el más resaltante, que bien se puede evidenciar, el cual es la piedra, ¿no? Los incas utilizaban las piedras no solo como representaciones religiosas, como por ejemplo lo hacían los chavín, como bien se evidencia en las cabezas clavas que ponían dentro de sus muros de la fortificación, sino que los incas lo utilizaban ya a un paso más adelante, que es la construcción, no solo para las representaciones de las religiones y sus dioses. Se puede evidenciar de manera muy clara, como lo que es Machu Picchu también, así también el Sacsayhuamán, la fortaleza de muros. Bien se puede evidenciar cómo han utilizado la piedra para eso. Y bueno, también se puede desarrollar y se puede evidenciar mucho cómo tenían ese conocimiento para la época de superioridad en cuanto a ingeniería, ¿no? Y distribución, como por ejemplo el Capañán, que es la red de caminos más grande que utilizaban para poder pues, enviar un mensaje en los chaquis, o también pues, movilizarse para cualquier distribución de materiales que necesiten, ¿no? Y bueno, para concluir un poco con la pregunta, considero que es muy importante también por ese tema de distribución y conocimiento de ingeniería que tenían para su época, ¿no? A diferencia de la actualidad, ya que no contaban con todos esos conocimientos modernos y los artefactos que tenemos ahora, que nos facilitan mucho esos métodos de construcción y los fabricación. Muchas gracias. Bueno, y ahora pasando con usted, doctora, ¿qué hace que la cultura inca sea tan predominante hasta la actualidad? La cultura inca fue el resultado de miles de años de desarrollo en los Andes. Los incas heredaron conocimientos de culturas anteriores y formaron el gran imperio del Tahuantinsuyo. Además, lograron organizar un extenso territorio y desarrollar la agricultura, los caminos y un eficiente sistema administrativo. Algo muy importante que acaba de mencionar, doctora, es que los incas heredaron culturas. ¿Cuáles son esas culturas que heredaron? Muy buena pregunta, Ximena. Los incas no surgieron de la nada, sino que heredaron conocimientos de culturas como Chavín, Paracas, Nazca, Moche, Tiahuanaco y Huari. Ellos tomaron sus avances en la agricultura, ingeniería, textiles y organizaciones. Ellos lo mejoraron y así lograron formar el imperio del Tahuantinsuyo. Gracias, doctora Camila. Y pasando con usted, doctora Recuay, ¿qué hace que la cultura inca haya sido tan predominante hasta la actualidad? Bueno, es que más allá de sus increíbles construcciones, los incas
tenían una mirada mucho más profunda hacia ello. Ellos conectaban la naturaleza, la sociedad y lo espiritual. Para ellos todo conectaba entre sí. Bueno, con todo lo que mencionaron nuestros especialistas, es importante tener en cuenta que los incas no iniciaron desde cero. Ellos ya tenían conocimiento de distintas culturas que fueron adaptadas para que ellos puedan vivir mejor. Algo muy relevante que mencionó nuestra doctora Recuay es que los incas veían todo desde una perspectiva distinta. Para ellos la naturaleza, las personas y la religión era solo una unidad. Y para dar pase a un tema muy importante que es la arquitectura, quisiera preguntarte, doctor Matías, tanto el Coricancha, Sacsayhuamán, hasta la fabulosa piedra de los 12 ángulos ha prevalecido hasta el momento. ¿Qué es lo que las hace tan importantes? Claro, sí, hablando del tema, muy buena pregunta, Ximena. Ahora, respondiendo un poco, ¿qué es lo que ha permitido que, por ejemplo, lo más reconocido que viene a ser para nosotros en el Perú, Machu Picchu, el ombligo del Perú, puede mantenerse? Justamente estaba tocando ese tema de lo que es la arquitectura. Ellos no construían como otras culturas, ellos eran ya, como por así decirlo, más avanzados, tenían un conocimiento en cuanto a arquitectura ya superior. Porque ellos no utilizaban lo que es, por ejemplo, si lo comparamos un poco con la actualidad, cemento para unir una pieza con otra, que vienen a ser en la actualidad los ladrillos, ¿no? Como tal. ¿Qué realizaban ellos para la construcción? Ellos agarraban piedras, se aproxima un aprox de 120 a 121 toneladas cada piedra para que se puedan hacer la idea más o menos de cuánto pesaba. Y ellos las tallaban a un punto de forma poligonal, lo cual facilite pues el hecho de poder conectarlas, si me permite decirlo, como un rompecabezas, cada piedra, lo cual les permitía pues crear las edificaciones que ellos mantenían, ¿no? Y eso se puede evidenciar a simple vista, como puedes ver. Por ejemplo, como te mencionaba Machu Picchu, las edificaciones son puras piedras que están encajadas perfectamente. Un buen punto a tratar es que las piedras están milimétricamente tan bien hechas que no hay puntos de separación entre ellas. Por así decirlo, puedes tú pasar un papel de jabón, entre ellas no pasa, porque están tan bien hechas y tan bien pulidas y perfeccionadas que encajan a una exactitud increíble, lo cual ha podido hacer de que esto funcione como un sistema antisísmico, ya que, como bien menciono, las piedras no tienen cualquier forma, tienen una forma, como bien te mencioné, poligonal, lo cual hace que puedan mantenerse unidas entre todas y pues el desplazamiento sísmico no haga que se caigan, no se derrumben, ¿no? Como tal. Ahora, sí quisiera tomar otro tema también importante, que como mencionó la doctora Daniela, ¿a qué se referían con que ellos respetaran la naturaleza? Voy un poco por ese tema. Sí, aparte de que ellos también tenían a herencia de otras culturas que les parecía muy importante y mucho respeto a la cultura de lo que es la tierra, pues, ¿a qué quiere dar esto? De que ellos respetaban no solo la cultura porque les brindaba alimento a la nobleza y a toda la población, sino que también ellos respetaban pues la zona geográfica. Es decir, que a diferencia de otras culturas no modificaban la zona como tal, construían encima de ellas, si me dejo entender. No dañaban, porque para ellos era sagrado el lugar en donde estaban permaneciendo. Por lo tanto, con sacar un poco de tierra o un poco de piedra, pues era lastimar la zona sagrada. Por lo tanto, ellos preferían construir encima de ellas en vez de poder modificarla o destruirla. Muy interesante. Entonces, ¿quieres decirnos que ellos no utilizaban cemento, sino era la forma milimétrica en la cual unían las piedras, ¿verdad? Ok. Bueno, pasando con usted, doctora Recuay, ¿qué relación cree que tenga estas construcciones de arquitectura en el tema de la cosmovisión? Bueno, desde mi perspectiva más espiritual, viene siendo de que se sabe de que no solamente por los caminos, las construcciones que tenían ellos, sino que en sí cuando construían esas zonas o esos lugares eran muy sagrados para ellos, ya que prácticamente se conectaban con los tres mundos, el Hanaypacha, el Caypacha y el Ucuypacha. Y un gran ejemplo sería el Templo del Sol en Coriconcha, que bueno, prácticamente refleja esos hallazgos que hemos tenido, donde se ven que ellos tenían caminos o rutas que los conectaban entre sí, o sea, sus deidades, o tenían más comunicación con ellos. O sea, para ellos siempre esas zonas o lugares que han mantenido, que han hecho, eran totalmente sagrados.
Muy interesante, o sea, no solamente era belleza, sino también era seguridad y muy sorprendente para aquella época, ¿no? Entonces, doctora Camila, ¿las construcciones estaban relacionadas entre sí o eran independientes? Bueno, desde la arqueología sabemos que esas construcciones no eran aisladas, estaban conectadas por caminos y cumplían funciones administrativas, religiosas y agrícolas, lo que demuestra la gran organización y planificación del Imperio Inca. Bueno, entonces podemos entender que la arquitectura en la época incaica no solo cumplía funciones como tal, sino también lo usaban para temas religiosos y ese tipo de organizaciones, ¿no? Es importante también entender que la arquitectura une tanto las construcciones, la organización que tenían en aquel entonces y la relevancia que había entre los tres mundos. Bueno, además de estas grandes construcciones, los incas destacaron por sus expresiones artísticas. Licenciada Camila, ¿qué podemos decir o qué podemos saber qué transmitían ellos a través de su arte? El arte reflejaba su cultura y sus creencias. La cerámica mostraba escenas de la vida diaria, los textiles representaban símbolos importantes y la orfebrería se usaba para crear objetos ceremoniales de oro y de plata. Claro, y el arte no solo era algo visual, sino también una forma de expresar lo que ellos sentían en aquel entonces. Bueno, licenciada Recuay, quiero preguntarle cómo durante sus estudios podemos relacionar este arte con la composición. Bueno, claro, más allá de que sean rutas rápidas, caminos o construcciones, los incas más que todo reflejaban eso, ya que se conectaban con la naturaleza o las deidades, ya que, como bien dicho, se consideraba un espacio o un territorio sagrado. Bueno, entonces podemos decir que tanto el arte como la arquitectura muestran gran parte y gran importancia de lo que fue los incas, ¿no? Es una conexión de lo espiritual con lo que representan en sus grandes monumentos, ¿no? Entonces, doctora Daniela, ¿eso quiere decir que los símbolos artísticos también podían aparecer en sus construcciones? De hecho, sí pueden aparecer en las construcciones y eso refleja mucho, ya que como bien antes he comentado, al momento de hablar de la cosmovisión y juntar con lo que viene a ser el arte, se reflejaba bastante para ellos los tres mundos. Entonces sí se podría decir que era muy importante para ellos reflejar esa parte. Excelente. Y bueno, como usted, doctor Matías, en este sentido, podemos decir que la arquitectura tuvo relevancia y se considera el arte de aquella época de los incas. Exactamente, Ximena. Como bien se menciona, la arquitectura no solo son edificaciones y tal, es un arte también. Si puedes observar las técnicas detalladas de pulido que realizaban en las piedras, o sea, es impresionante, o sea, esa complejidad con la que hacían ese tipo de construcciones y se pueden evidenciar hasta el día de hoy, no solo en Machu Picchu, que es la más representada, que creo yo que no debería ser así. Cusco es inmenso, por lo tanto, hay muchas edificaciones y sitios arqueológicos que también deberían tener un poco más de relevancia y pues conocerlo, ¿no? Tener ese interés. Hablando del tema, como bien me mencionas, respondiendo también un poco a tu pregunta, me estaba desviando, es el arte como tal es extenso en lo que es la cultura inca. Como mencionaba también la profesional, la doctora, pues como bien se menciona, las edificaciones también son heredadas de culturas anteriores. Muchos monumentos de los incas han sido heredadas de culturas anteriores, como por ejemplo la predecesora que viene a ser Huari. Han podido pues utilizar edificaciones y como tal arquitecturas, zonas de religión para lo que es los incas, que es la cultura posterior. Es decir, por ejemplo, pues las zonas donde realizaban rituales o ceremonias, los incas las han utilizado, las siguen utilizando hasta el día de hoy. Y bueno, más que todo es ese tema. Es impresionante ver que nuestros especialistas relacionan, ¿no?, el mundo de los incas, ¿no? Cómo el arte ha intervenido mucho en sus construcciones. Mencionan también que no fueron construcciones hechas simplemente así allá, no, ellos respetaban
la naturaleza, la otra vida y todo ello, ¿no? Claro, entonces podemos ver que los incas no separaron el arte de sus construcciones, sino los unificaron, ¿verdad? Entonces, doctora Camila, algo que muchos de nosotros capaz no, nos preguntamos es, ¿cuál es el mayor legado que consideras tú que nos dejaron los incas? Bueno, los textiles fueron uno de los mayores legados artísticos de los incas. Eh, Era muy valioso porque representaban su identidad, sus creencias y la organización del imperio. También, además, era muy importante porque gracias a ellos se comunicaba. Entonces podemos ver que el arte no era solo una forma de expresión, sino también era una forma de cómo ellos se sentían y cómo ellos podían transmitir el cómo veían el mundo, ¿no? Y justamente eso nos lleva a un aspecto muy importante. Doctora Daniela, ¿qué es la cosmovisión inca? Bueno, quizás para todos la palabra cosmovisión puede ser o puede referirse a la astrología o al estudio del cielo, pero era algo mucho más allá. Para los incas, hablando de cosmovisión, puede ser la manera en que ellos regían la dualidad o cómo se llevaban, pero hay que recalcar bien que, como ya había comentado antes, eran divididos entre los tres mundos. El Hanaypacha, que es el mundo de arriba de las deidades, el Caipacha, que es el mundo terrenal, y el Ucuipacha, que es el mundo de los ancestros, dando claro de que, bueno, que regían. También recalcar de que ellos creían mucho en la vida después de la muerte, entonces al momento de hacer sus entierros, los enterraban siempre dependiendo del rango que tenían claramente, ya sean con sus vestimentas o con cosas porque siempre creían ellos en el ciclo de la vida. Entonces, eso seguía y seguía. Y claramente también es la reciprocidad, ya que se mantenía el equilibrio de la vida y el cosmos. Entonces, los incas los incas no solo observaban el cielo, sino que le daban un significado espiritual y muy importante en aquel entonces. Para ello quiero preguntarte algo, doctor Matías. ¿Esto influyó cómo construían? Bien, no influyó como tal, ya que los incas eran una comunidad muy grande, por lo tanto residían en Machu Picchu por el simple hecho de que necesitaban espacio y muchas zonas para poder desarrollar con lo que es la agricultura y ganadería. Como bien se evidencia, Machu Picchu no solo es una ciudad, sino también se utiliza también para las necesidades que tienen como población, ¿verdad? O sea, se utiliza para lo que es agricultura y ganadería, que son necesidades básicas, también lo utilizan como templos. Así también no solo tenían una gran ingeniería en lo que es construcción, sino también, como bien mencionaban, por herencia, también han sabido construir lo que es y tienen hasta esa fecha tenían lo que son los acueductos, ¿no? Canales de irrigación que podrían evidenciarse también. Y bien, ¿por qué eligieron esa zona como tal para construir todo lo que son las edificaciones? Era porque era una zona fértil. Creo que todos conocemos un poco lo que es el inicio de lo que es la ciudad de Machu Picchu, por, bien, la más conocida creo yo que es Moncopacabana y Manaure, que eligieron esa tierra como tal por el simple hecho de que es tierra fértil. Era una buena zona con buen clima, muy buena tierra, y tenía todo lo necesario pues, para poder coexistir, ¿no?, con toda la población. Bien, muchas gracias. Doctora Camila, esto también se puede ver en las expresiones artísticas. Sí, en su arte representaba al sol, la luna y otros elementos de todo el universo. Así también ellos expresaban sus creencias y su forma de entender el mundo. Entonces podemos entender que los incas no eran un universo muy lejano. Para ellos todo era un solo mundo. Y es muy importante porque tanto la arquitectura, la cosmovisión y el arte han predominado mucho hasta la actualidad, ¿no? Vemos que no eran elementos separados, todo estaba unificado. Y para poder finalizar con este fabuloso podcast, quisiera hacerle una última pregunta a cada uno. Doctor Matías, ¿cuál consideras que es el mayor legado que nos dejaron los incas? Bien, en apreciación personal podría decir de que uno de los principales puntos a favor de los incas, para mí, es la gran distribución que tenían socialmente, ¿verdad? Creo yo que en comparación con otras culturas, ellos tenían, claro, por el mismo hecho que también eran una sociedad sumamente grande y tenían pues distintos rangos sociales,
el Inca, quien era quien se encargaba de dirigir todo como tal, tenía una forma y un método de distribución tan complejo que tal vez no es un legado que nos deja, pero creo yo que deberíamos en la actualidad nosotros como sociedad también tener un poco de ese pensamiento, ¿no? Ya que actualmente pues nosotros como país considero que no estamos prácticamente bien y si rescatamos un poco de lo bueno de la organización que teníamos desde ese entonces y nos preocupamos todos como país como tal y pues confraternamos y buscamos un mismo propósito, yo creo que podríamos llegar a grandes logros como lo lograron en ese entonces por nuestros queridos líderes. Claro, y es muy importante tener en cuenta que, como menciona, en la época incaica, ellos tomaron algo de cada cultura y la perfeccionaron. Si bien es cierto, y yéndonos a la actualidad, muchos de los presidentes no hacen eso. Muchos de los presidentes borran cassette y quieren iniciar con su nuevo legado, con sus nuevas normas y todo ello que no lleva al fin y al cabo algo bueno. ¿Y usted, doctora Camila? Bueno, para mí el arte porque nos permite conocer su forma de vivir, sus creencias y su organización. Cada objeto cuenta un símbolo, cuenta una gran parte de su historia. Y sí, es muy importante ver que el arte ha predominado bastante. Si bien es cierto, los incas no solo predominaron en la ciudad de Cusco, ellos dejaron su huella en distintas partes de nuestro país, ¿no? Y no solamente los incas, sino diversas culturas nos dejaron un gran legado del cual podemos estar orgullosos hasta la actualidad. ¿Y usted, doctora Rengoy? Bueno, la cosmovisión, porque es una parte muy importante, ya que tenemos en claro de que los incas llevaban y conectaban tanto la naturaleza con lo espiritual y lo terrenal. Entonces, ahora en día tenemos que tener mucho en cuenta eso, ya que todos tenemos que estar un poco más conectados con la actualidad, ya que por las cosas que están pasando y todo en estos momentos. Entonces, sí, la cosmovisión es muy importante en estos momentos. Sí, es muy importante porque, como mencionas, tenemos que ser conscientes de que tenemos que aprender también a valorar la naturaleza, ¿no? Porque actualmente todo está deslindado, cada cosa está por su parte, y es algo que tristemente se ha perdido durante los años, ¿no? Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Nada es lo que parece. Espero que les haya gustado mucho este episodio de hoy y tenemos que tener en cuenta y recalcar que los incas para ellos nada estaba separado, todo era solo una unificación y siempre veían por el bien común. Así que muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo episodio. Bye.